Bueno, creo que ya estamos en directo. Vamos a ir esperando que se una un poquito la gente. Buenas Tranche, buenas Epiro. Hola, Amoreda. Bueno, me puse puntual, 8:05, pero vamos a ir esperando que... Hola, Fernando. Vamos a ir esperando que se una un poquito de gente, sobre todo los colaboradores de la charla, porque sin ellos no hago nada. Así que, buenas, Caetra. Buenas, Adri. Me falta Marco por ahí, que mientras no llegue Marco, pues voy a tener complicado el empezar. Marco de Mos Religiosos. Buenas, Isra. A ver qué comentas hoy, Te vigilo. Gracias, Currás. Bueno, buenas, don Darío. Bueno, ahora sí que voy a ir haciendo una presentación mientras no llega Mos Religiosos. Y bueno, en el caso de que se nos prolongue, pues casi que empiezo con Adrián, que ya entró hace un momentito para no extendernos más de una hora, que no se corte el directo y demás. Bueno, pues nada, el directo de hoy va un poquito para hablar de la gladiatura desde un punto de vista que el neófito, el que entra en el mundo, pues no está acostumbrado a verla, ¿no? Normalmente cuando pensamos en la gladiatura, pensamos en el espectáculo de masas que nos ha vendido Hollywood, pensamos en peleas a muerte con mucha sangre, con todo tipo de equipamiento. Y pensamos que es puramente romano, ¿no? Pero es que realmente hay mucho más para atrás con todo esto, ¿no? Empezó como un rito funerario, no como un combate en sí. Y todo esto lo podemos rastrear hasta la famosa guerra de Troya. Aquiles y demás os suenan, pero es que fijísimo todos. Por daros una referencia, que además me plagué aquí de referencias, si nos vamos a la Ilíada, capítulo 23, líneas 802 en adelante, vemos que cuando muere Patroclo, que era una suerte de amante de Aquiles, pues le rinde homenaje con un funeral. Y durante este funeral una de las cosas que hacen es luchar a primera sangre, ¿no? A derramar la sangre. Esto se repite en el mundo heleno, en el mundo de la Grecia arcaica y clásica, ¿no? Y podemos verlo pues por ejemplo, otra vez un personaje importante como es Alejandro Magno, pues uno de sus generales, estando en Beocia, ofrece 2 combates a primera sangre entre 2 de sus soldados para unos familiares de Alejandro una vez muerto este. Todo esto es en el mundo griego. El mundo griego llegó un momento que colonizó el sur de Italia, es decir, siglo V a.C. aproximadamente, en una civilización que es la Campano-Lucana, en lo que hoy en día es Paestum. Encontramos unos relieves, unos frescos en unas tumbas también de combates derramando sangre, y todo esto aparece en tumbas, o sea, en un contexto funerario. Si seguimos más adelante, los etruscos, también en contexto funerario, tenemos, por ejemplo, juegos que nos han llegado a día de hoy, como se llama el Pershu, que el Pershu es un juego funerario que se dedica también a derramar sangre, ¿no? Y si llegamos al siglo III a.C., también lo tienen los romanos, al principio también como rito funerario. De hecho, en el foro boario, para el cónsul, si no recuerdo mal, Brutus Pera, sus hijos ofrecen un combate de gladiadores. ¿Por qué se derramaba la sangre? Porque ellos tenían la creencia de que al hacer esa ofrenda, esa libación de sangre, facilitaban el paso al otro mundo de esa persona. En los libros de los etruscos, Archarentunti, es una pronunciación complicada, no sé si lo he pronunciado bien, alguno me podrá corregir por ahí, reflejan que se hacían ciertos sacrificios a ciertas personas en ciertos momentos, que es el momento del funeral, para facilitar ese paso al más allá y que pues una suerte de monstruos o de obstáculos no les impidieran quedarse atrapados en los 2 mundos y, hablando en plata, dar por saco a los de aquí, ¿no? Entonces, tenemos que entender que salió de un contexto funerario, que esto lo conoce muy poca gente. Y entonces, aprovechando que uno de los colaboradores del proyecto es un experto en religión romana, lo voy a ir invitando mientras hablo esto, nos va a hablar un poquito de esto, del mundo del culto religioso. Le acabo de mandar ahí la invitación. Lo voy a ir presentando mientras. Se llama Marco, es presidente de Mos Religiosus, que es una asociación, pues como he dicho, dedicada al culto, a la religión romana. Hola Marco, bienvenido. Y bueno, aparte de todo lo que he dicho, pues es historiador y tiene una tesis doctoral que ha presentado hace poco, pues enfocada al culto romano y al delito romano en el culto religioso, si no recuerdo mal, era el título exacto. Sí, en el
el delito religioso es sacrificio romano. Exactamente. Entonces, te voy a hacer unas preguntas muy cortitas para que tú más o menos te vayas explayando lo que consideres y voy a ir mirando el reloj y controlando el tiempo y hablando un poquito sobre esto, ¿no? De la religión dentro de la gladiatura. Entonces, como has visto la introducción ahora, hablaba un poquito de las libaciones de sangre, ¿no? ¿Por qué en el mundo romano era tan importante esto de la libación de la sangre? Bueno, es importante porque lo que se hace es esos sacrificios en este caso serían los sacrificios humanos. Entonces, lo que se hace con esa sangre es alimentar a los muertos. Pero sobre todo lo que se hace es alimentar digamos, la energía espiritual de los dioses. Entonces, lo que se hace esa sangre es acompañar al difunto al más allá. ¿Sabes? Perfecto. Por eso se hace el tema de la sangre y que luego eso será sustituido por el vino. Por el vino tinto, porque hace la misma función que una sangre, pero por eso se coge el vino tinto y no otro color. Perfecto. Llega un momento, bueno, voy a interrumpir un momento para ponerme unos cascos porque me están diciendo que hago un eco tremendo. Sí, porque me estoy oyendo yo también. Perfecto, pues nada, un segundito, por favor. Lamentablemente solo tengo este. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Me escucháis, Marco? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Perfecto, bueno, pues vamos a seguir así un poco entonces. Va a temblar un poquito porque ahora depende de mi pulso, ¿vale? Todo esto de la sacralización del munus, ¿no? Del combate gladiatorio llega un momento en el que se pierde, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo y por qué se pierde esta sacralización o este rito o este trasfondo funerario? Pues se va perdiendo porque también es verdad que se prohíben los sacrificios humanos, sobre todo a partir del año 97 antes de Cristo, que nos lo dice, por ejemplo, nos dice Tito Livio, en Agur Recóndita, nos dice que los sacrificios se prohíben a través de un decreto en el 97 antes de Cristo. Entonces lo que se produce es una transformación de los sacrificios humanos por los animales. Se hacían antes animales, lógicamente, pero ahora ya no se utilizan a los hombres, a los seres humanos como sacrificio. Sin embargo, va a haber sacrificios humanos más adelante, ¿no? Yo me sigo oyendo. Sí, me están comentando aquí, me están llamando que se sigue escuchando eco cuando hablas tú. Es que no puedo poner los cascos porque tengo el cable conectado en el mismo sitio donde se ponen los... Bueno, nada, fallos del directo. Para la siguiente procuramos mejorarlo. Pues nada, Marcos nos estaba comentando un poco... Sigue, perdona. Ya termino esa parte. Luego también es verdad que cuando ya se deja de sacralizar digamos los elementos funerarios o el ritual funerario en el sentido de sacrificio de sangre, ya lo que se hace es una sustitución un poco más barata, porque eso era mucho más caro. Hacer, digamos, sacrificios de 2 o 3 personas para delante del muerto, eso solo se lo podía permitir, pues como tú bien has dicho, por ejemplo, Brutus Pera y Escipión el Africano, por ejemplo, también, entre otros. Entonces, eso era muy caro para la clase patrícia de la época republicana. Pero ya en la tardorrepública ya eso es mucho más caro y se sustituye por un sacrificio animal que era mucho más barato. Perfecto. Y mira, para terminar, porque esto va a ser rondas de 3 preguntas, más alguna que nos quieran hacer, ¿no? Sería, se habla también de que los gladiadores pues rendían culto a distintas divinidades, ¿no? Como puede ser Némesis, que quizás sea la más famosa. ¿Qué nos podrías resumir así en 2 frases sobre los cultos que podrían tener los gladiadores a distintas deidades? Pues... Mira, por ejemplo, yo hice un artículo sobre este tema, que además lo tienes para la Universidad de Alcalá de Henares, y es justamente el tema de, sobre todo, Némesis, pero Némesis con un sincretismo con otras divinidades, ¿no? Bien con Caelestis, que es de África, bien con la emperatriz, bien con Diana. Entonces,
se va, digamos, utilizando a Némesis para el culto de la fortuna, por ejemplo, digamos, el porvenir del futuro, para ver lo que se necesita, ¿no? Luego también el tema de fortuna, luego Diana, sobre todo, yo planteé una hipótesis que era para los venatores, por ejemplo, o los Sagitari también. En los Sagitari podíamos mezclarlo con Apolo, por el término del Apolo que era el mejor arquero. Claro. Por ejemplo, también tendríamos Hermes, seguramente, porque además aparece un pequeño edificio en el circo, por el tema de la rapidez de los carros. Luego tendríamos también el tema de, bueno, sobre todo Hermes Psicopompo, que es el que llevaba las almas hacia el más allá. Y luego resulta que puede estar mezclado también con Osiris, bueno, por seguro una lucerna que se encontró cerca de Londres. También tendríamos, seguramente por el tema de la violencia, a Marte y a Júpiter. Lo que pasa es que no hay evidencias materiales sobre eso. Sí. Es posible que Neptuno estuviera también presente, sobre todo para algún tipo de gladiador, como por ejemplo el Retiario. Por algunas, como tú, como algunas similitudes, y el Secutor, que es el de la cabeza de pez. Sí, entonces quizás es el Neptuno cazador, bueno, pescador en este caso, etcétera. Y luego el que tú has dicho, Harum o Charum o Caronte, es también otra figura importante junto con Mercurio para comprobar y matar en algunos casos al gladiador caído, ¿no? Sí, mira, y esta es una pregunta que me quedó pendiente de otra ocasión, ya no recuerdo ni cuándo, pero de estos días, porque andábamos bastante atareados, que preguntaban qué relación podía tener Hércules y el culto a Hércules con los gladiadores. Que esta es una pregunta que escribieron. Hércules es el ideal de atleta. Entonces, como ideal de atleta, un gladiador lo es un atleta. Sí. Entonces, el culto a Hércules se tiene muy en cuenta por buscar esa belleza atlética y sobre todo su fuerza y su, digamos, aguante en el combate. Ya todo el mundo sabe, pues, esos 12 trabajos de Hércules, el aguante que tiene y luego convertirse en un héroe dios. Sí, más correcto. Menos, ¿no? Sí, entonces, y aparte de hecho tenemos estatuas de Cómodo también vestido como él, y sabemos que Cómodo bajaba la arena. Justo lo iba a comentar. Entonces, claro, si incluso el propio emperador Cómodo se trasviste, por así decirlo, del propio Hércules, está, digamos, interiorizando esa fuerza de héroe, de gran atleta, de fuerza, de valor, de valentía en lo que sería la arena. Y por eso Hércules tiene una gran importancia, y además una gran importancia aquí en Hispania, sobre todo en el anfiteatro de Segovia, donde se han encontrado hasta pequeñas aras reflejadas en el culto de Hércules. Y es posible, que esto es una cosa muy curiosa, que los sacerdotes de Hércules estuvieran por ahí, que eran los potitios, estuvieran cerca de ambientes de culto, de circo, del anfiteatro, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, pues voy a ir cortándolo ahí porque la verdad es que ya me he pasado 3 minutos del tiempo que tenía programado, pero bueno, los directos son complicados de controlar. Yo creo que hemos sintetizado bastante bien, ¿verdad, Marco? Da para largo, ¿eh? Sí. Preguntaban por ahí en directo si se podían hacer preguntas. De hecho, la última que hice fue una de las que se escribieron. Pero bueno, hoy vamos a cortar aquí porque si no, no me da. Pero bueno, si vemos que va habiendo preguntas y tal, siempre puedo contar contigo para otro día, me imagino. Sí, y le dedicamos un poco más de tiempo. En casa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Marco, por la participación. Recomendaros su cuenta, que es @mos_religiosos o mos religiosos directamente en Facebook, que seguro que a través de ahí os atiende cualquier consulta y podéis aprender más sobre religión romana. Muchas gracias, Marco. Gracias, Javier. Un abrazo. Venga, gracias por invitarme. Hasta luego.
Bien, pues esta es la primera parte que tenía para la charla, ¿no? Que es un poquito, pues eso, para ver un poquito más el mundo espiritual, el mundo religioso que hay detrás de estas luchas. Obviamente, detrás de estas luchas no solo hay algo religioso, también hay algo físico. Al fin y al cabo era una lucha y no valía a cualquiera, ¿no? Hay también la creencia neófita de que se cogía un prisionero de guerra, se cogía un esclavo, se cogía un ladrón, se le daba una espada, se le tiraba en la arena y eso era una lucha de gladiadores y la verdad es que nada más lejos de la realidad, ¿no? Esto se hacía, esto que acabo de comentar, pero eran los llamados noxi o condenados a morir en la arena. No se les daba la categoría de gladiador. ¿Y cómo hacía un gladiador realmente para llegar en condiciones a la arena? Bueno, pues sobre esto nos va a hablar un poquito otro de los colaboradores, que es Adrián Mirón, que lo voy a ir invitando ya. Él es el creador del método Mirón, ¿vale? Es graduando en Ciencias del Deporte y entrenador personal. Ahora cuando se conecte él nos podrá decir más datos. Y bueno, llevo un tiempo haciendo una investigación sobre cómo se entrenaba en la antigüedad y cómo aplicarlo eso a un entrenamiento funcional hoy en día, ¿no? Entonces nos va a hablar un poquito de eso. Y nada, pues bienvenido de nuevo, Adrián. Buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, entrando un poquito en esto, ¿no? Pues obviamente la sociedad contemporánea era distinta de ahora. ¿Cómo veía la sociedad romana o cómo veía el mundo romano el entrenamiento, la actividad física? Muy bien, a ver, pues evidentemente la sociedad era bastante diferente, entonces la percepción que tenían los romanos, ¿vale? El entrenamiento físico era muy importante, o sea, lo tenían como algo, un medio, el entrenamiento físico como un medio necesario, ¿vale? Indispensable para el desarrollo tanto de las capacidades físicas como también, por ejemplo, pues la voluntad, lo que era la moral, ¿no? Un poco más psicológico. Al final el cuerpo y la mente son un todo, ¿no? Y ahí es que este tipo de conocimientos hay que remontar un poquito, hay que basarse en todo lo que es la cultura clásica griega, en todo lo que es los estudios griegos acerca del entrenamiento físico, el cuerpo, ¿vale? De hecho, Plinio el Joven documenta que en los ludus era bastante común ver a entrenadores griegos físicos, que trataban de asistir sobre todo en lo que es la parte más física, ¿no? del entrenamiento. Sí. Y al final es eso, que basaban pues, los antiguos estudios que hacían. ¿Esto por qué era un poco? Pues si nos remontamos un poquito más atrás, al final el entrenamiento físico, en sus orígenes no era más que otra cosa que los ejercicios que garantizaban un poco el desarrollo y la supervivencia de la especie, pues tanto en las guerras como por ejemplo, pues en la caza o estos aspectos diarios, ¿no? Más rutinarios. Correcto. Empezó a popularizarse el deporte a partir del 100 antes de Cristo, más o menos. Empezó a popularizarse. Entre eso, bueno, esto debido a diferentes tipos de sucesos que fueron ocurriendo. Algunos de ellos, como por ejemplo, pues se habla que se puede intuir que fue, por ejemplo, la victoria de las guerras púnicas. Perdón, guerras médicas. Médicas. Guerras médicas. Más o menos. Vale, entonces, ¿esto por qué era? Pues al final se entrenaron bien, ¿no? Era gente muy preparada y entonces lo que era el pueblo griego empezaba a querer parecerse, ¿no? A esos soldados, vamos a decirlo así. Y empieza a profesionalizarse el deporte. Entonces, ya no valía solamente con esos ejercicios más clásicos, más militares, ya empezó a haber mucha más competencia. Y ahí es donde los griegos empiezan a estudiar un poquito más y, claro, con la aparición de los Juegos Olímpicos en el 730 más o menos antes de Cristo, es ya cuando se empieza, a ver un auge muy grande de lo que era el entrenamiento. Al final... O sea, podríamos decir un poquito que las bases del acondicionamiento físico moderno podrían surgir de ahí, ¿no? Sí, básicamente porque se profesionalizó muchísimo y entonces hubo un montón de avances. Se empezó a ver el entrenamiento físico como algo indispensable para el desarrollo físico de los atletas. Y en este caso, claro, los ludus pues buscaban un rendimiento máximo en sus gladiadores. Vale, perfecto. Pues mira, en línea de eso hemos hablado ahora un poquito de dónde viene el tema del acondicionamiento físico, un poquito del entrenamiento, ¿no? Vamos a centrarlo un poquito, pues hablando de los atletas en general y de los gladiadores en particular, ¿cómo sería un entrenamiento dentro de un ludus? Que para quien no lo sepa es el gimnasio donde vivían y entrenaban los gladiadores.
Claro, bueno, de nuevo está basado todo este conocimiento un poco en la estructura en el conocimiento griego, que son estos los primeros que recogen, pues, así, las características que engloban un poco el cómo debería de ser un entrenamiento y cómo no debería de ser. Al final los griegos relacionan eso, pues tanto pues, la carga que se debe utilizar, cómo puedes superarte, ¿no? Cómo puedes intentar ser mejor cada día, etc. Relacionan todo eso y entonces lo que hacen es que buscan estructurarlo de una forma ordenada y que así, por ejemplo, pues el entrenamiento que hagas hoy, mañana no te perjudique. Y entonces todo el mundo, todo aquel gladiador que entrena en este caso, esté siempre apto para la siguiente clase, para el siguiente combate, para la siguiente lucha. ¿Qué hacen entonces los griegos? Pues basan un poco toda esa experiencia que tienen en los Juegos Olímpicos y, pues entre otras cosas, por ejemplo, estructuran un tipo de entrenamiento que se llama tetrada, que son ciclos de 4 días, ¿vale? Pues lo de tetra. Y lo que hacen es un poco pues estructurar la forma de entrenar. De hecho, eran tan conocedores de lo que era, ya empezaban a ser conocedores de lo que influía, ¿no? Y lo que dejaba de influir en el cuerpo y demás, y de cómo había que trabajar las características y las capacidades físicas, que aparece, por ejemplo, pues, el principio de la sobrecarga progresiva, que es más que nada que si tú, por ejemplo, pues entrenas hoy con 5 kilos, mañana de esos 5 kilos, o mañana o la semana siguiente, no te van a ser suficientemente reto, entonces tienes que ampliarlo un poco más. Sí, una progresión. Claro, ¿a qué viene esto? Pues, por ejemplo, Mirón de Crotona, que era el atleta, ¿no?, más famoso de todos los tiempos, me atrevería a decir, porque ha llegado hasta nuestros días, es nada menos que 6 veces campeón absoluto de los Juegos Olímpicos. Es decir, 24 años ganando. Exacto, 24 años seguidos ganando. Entonces, se decía, se cuenta, se ejemplifica a día de hoy el principio de la sobrecarga progresiva que estudiamos, por ejemplo, en la carrera y en los cursos de entrenamiento y que más utilizamos, en lo que nos basamos para entrenar, se ejemplifica de la siguiente manera. Se decía que Mirón de Crotona, el primer día que nació un ternero, pues lo cogió y lo levantó y andó 120 pasos. E hizo eso todos los días durante 4 años para los siguientes Juegos Olímpicos a los que se presentó. Con lo cual, claro, cada día el ternero iba creciendo y él iba cada día siendo más fuerte. Entonces ahí es donde ves, por ejemplo, la similitud en la que hay esa sobrecarga diaria y al mismo tiempo progresiva. Cada día un poquito más. No de repente Vale. 50 kilos. Perdona que te corte, pero es por ajustarnos un poquito el tiempo. O sea, que dentro del ludus, ¿cómo se aplicaría esa tetrada? Si hablamos, por ejemplo, en una semana, ¿qué harían? Sí, ellos, los griegos y los entrenadores en aquel momento ya romanos eran conocedores de lo que era, por ejemplo, el rendimiento máximo. Entonces, utilizaban la tetrada para entrenar, por ejemplo, lo que era la fuerza general y la fuerza específica. Entonces ya lo que hacían era estructurado de la siguiente manera. El primer día de la tetrada era un entrenamiento suave, era como un entrenamiento preparatorio, vamos, se piensa pues, de una carga más ligera, ¿vale? Ya preparando para el día siguiente, el día 2. El día 2 es un día duro, un día en el que entrenan, por ejemplo, con cargas pesadas, que es como creo yo que se entrenaría, porque tampoco tenemos mucha evidencia, pero se entrenaría entrenando una fuerza general. ¿Qué harían? Pues tipo de levantamientos de piedras, se decía que, por ejemplo, sería un ejercicio parecido al peso muerto de hoy en día, con piedras muy pesadas que tendrán pequeñas hendiduras. Como el levantamiento de piedra vasca, o parecido. Exactamente, sí, también en Islandia y por ahí es muy famoso el tipo de entrenamiento nórdico vikingo antiguo. Entonces utilizarían eso y también utilizaban cargas más pequeñas, livianas, que eran pues eso, piedras en las que estaban formadas, o sea, esculpidas. Como las mancuernas hoy en día. Mancuernas antiguas, exacto, sí, exactamente. De hecho, si hacemos otro directo, pues tengo también imágenes que mostraremos de las alteras, que se conocían como alteras antiguas. Sí, eso va a tener que quedar para otro porque vamos justos, Adrián. Entonces, nada, el día 2 era muy intenso, trabajaría una fuerza general, una fuerza de base para hacer el gladiador más fuerte, y el día 3, por ejemplo, se descansaría. Vale, ya relacionaban ese día súper costoso, ¿no?, en términos energéticos, fatiga muy alta, para descansar el tercer día. Podría ser una descarga completa, o sea, se relajarían de todo y no harían absolutamente nada, o por ejemplo decía Galeno que los masajes y los baños con aceite pues también ayudaban a relajar el cuerpo y prepararlo para el siguiente entreno, ¿vale? Para intentar darle una relajación. Vale. El cuarto día, que sería el último ya de ese ciclo, sería, por ejemplo, un día de trabajo medio, ¿no? ¿Vale? Y en ese día de trabajo medio, yo lo que supongo es que trabajarían la fuerza específica. Entonces, lo que harían sería, pues,
trabajarían, por ejemplo, pues con Rudis, con Gladius, con ya armas, pero lastradas. Entonces, estarían ellos trabajando de esa manera, de que preparándose para el combate, entrenarían con una sobrecarga y que en el momento de llegar al combate, al tener un arma mucho más ligera, serían un poco más hábiles y Sí, sería menos eso es como el eslogan de los Yankees, ¿no? Train hard, fight easy. Sí, más o menos, exacto. Sí, pero... Vale, y perdona que te corte, tenía otra pregunta preparada, un poquito enfocada a la nutrición, pero es que vamos tan cortos de tiempo que casi que me la dejo para otro día, en caso de que haya aceptación, que yo creo que por lo que estoy viendo que sí. Y te lanzo un par de preguntas rápidas de los que estoy viendo, ¿no? Mira, ahora, por ejemplo, uno aquí que Andalmantica pregunta que el cuarto día sería entonces de técnica, sería un entrenamiento específico. Sería un entrenamiento específico, un entrenamiento en el que entraría la técnica, porque harían tipo de ejercicios y movimientos que utilizarían con las espadas en el día del combate, pero evidentemente, seguramente el primer día, que es el día ligero, podría ser que entrenasen con las armas de combate, y ahí sí que entrenarían la técnica, la destreza, la velocidad de ejecución de ese movimiento. Entonces, tanto el cuarto día como el primero, yo creo que la técnica estaría muy presente en los entrenamientos. Vale, y otra pregunta que no recuerdo el usuario porque preguntó ya hace un rato, pero que me parece interesante, preguntaba si entrenaban con calistenia. Vale. A ver, la calistenia tal y como la conocemos hoy ahora es una disciplina que está tomando forma ya desde hace varios años y son una serie de elementos gimnásticos como dominadas, planchas en el aire, suspensiones, etc. ¿La utilizarían como propiamente la conocemos hoy? No. Al final la calistenia busca un elemento un poco más estético, ¿vale? Más así por parecido, más similar a lo que es la gimnasia, ¿no? La gimnasia rodada, en anillas y demás. Entonces yo creo que sí que utilizaría elementos básicos de la calistenia, como pueden ser las flexiones, las sentadillas, al final ejercicios con el propio peso corporal, pero, claro, evidentemente, para adaptarlos, o sea, a su rol, a su luz. No creo que un gladiador estaría colgado en una barra haciendo una plancha horizontal, porque no le vendría... O sea, es un sí, pero no. Usaban la calistenia, pero no exactamente como hoy. Los aspectos más básicos. Una respuesta rápida sería así. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí por exigencias de tiempo, no por otra cosa, pero bueno, anoté varias preguntas que te han hecho por ahí y me preguntaban ahora, por ejemplo, de hacer un directo especificando más el entrenamiento sobre la nutrición y demás, así que iremos viendo a través de redes. Dejo esas preguntas. Nada, pues despedirte y despedirme diciendo que, bueno, lo podéis ver a él en la cuenta @métodomirón _. Y si no recuerdo mal, estos días estabas preparando temas de ejercicios precisamente con tema de calistenia y entrenamiento funcional para el encierro, ¿no? Sí, estoy trabajando estos días y próximamente esta semana voy a publicar un entrenamiento basado en lo que es la tétrada, ese ciclo de 4 días que utilizaban los griegos y los romanos, en los ludus, pues adaptándola a casa para ejercicios con el propio peso o una mochila o una garrafa, lo que sea. Entonces, nada, si me seguís estos días, publicaré. Si os gusta, pues mira. Pues nada, los que me preguntaban aquí por el directo que querían conocer más a fondo el entrenamiento, qué mejor manera que hacer el ejercicio, ¿no? Exacto. Así que para el próximo directo ya hay alguno que lo ha podido vivenciar, que nos explique también un poquito la experiencia. Sí, está por ahí Currás que está hablando de eso. Bueno, pues nada, muchas gracias, Adrián, y te voy a cortar para pasar al siguiente. Venga, que vaya bien. Chao. Bueno, pues nada, ya habéis visto un poquito la parte espiritual y la parte de entrenamiento. Quería, la verdad, es que preguntarle por nutrición, pero es que si no se nos va el directo mucho y bueno, sí, pues nos queda material para otro en caso de que haya quórum, ¿no? de público, porque al final esto se hace por el público, porque sin público no hacemos nada. Pues nada, ahora... cuando me planteé esto, ¿no? Pues quería explicar un poquito la gladiatura desde un punto de vista que no se suele conocer y a mayores de eso, pues enseñar un poquito los pilares básicos del proyecto que empecé este año, ¿no? El de Lucius Epículos Divulgación. ¿Por qué? Porque lo basamos a nivel práctico y teórico en una parte espiritual, aún hay hoy día, una parte física, obviamente, y otra parte también divulgativa, que es a lo que vamos ahora, ¿no? Para eso tengo 2 colaboradores que van a ir en el siguiente orden, primero Fernando Lillo y luego Juan Tranche.
Y como va ahora Fernando Lillo, pues lo presento un poquito. Él es doctor en filología clásica y es profesor en un instituto de Vigo. Me vas a matar, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Ya ahora cuando entres, que te estoy mandando la invitación, ya lo presentas tú un poquito mejor. Aparte de esto, Fernando es escritor. Tiene varios libros divulgativos, uno de ellos sobre gladiatura y otro sobre Pompeya, un día en Pompeya, que es pues, una especie de ensayo narrado, ¿no? Que nos cuenta un poquito el día a día en Pompeya. Y a mayores, y por lo que me interesaba tenerlo tanto en este directo, hace material divulgativo y material didáctico para trabajar en clase, y a mayores yo sé de buena tinta que hace actividades con sus niños para acercarles un poquito más el día al día del mundo romano. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Bueno, encantado de estar aquí contigo y con yo, todos los que nos oyen. y yo de volver a verte, que ya hace buena que no nos vemos, ¿eh? Igual 3 añitos o por ahí. Bueno, pues nada, mira, tenía pensado guiarlo un poquito pues eso por la divulgación. Entonces, lo primero de todo y que seguramente les interesará más al público. Según tú, ¿cuáles serían los 3 típicos tópicos de la gladiatura? Y bueno, y desmentirlos. Sí, desmentirlos, claro. Desgraciadamente, a pesar de que, por ejemplo, Gladiator es un peliculón, pues sí, dice muchas cosas, transmite muchos tópicos sobre la gladiatura y no hace más que recoger pues un montón de tópicos que se han ido haciendo a través de la pintura, primero la pintura histórica, después la novela histórica y después el cine, tanto el cine peplum como el cine histórico. Es importante ver que, y para disgustar a algunos que a lo mejor tenían ilusión, ave caesar morituri te salutan, jamás lo dijeron los gladiadores. Es una frase que solo se documenta una vez por escrito en la vida de Claudio, del emperador Claudio, y era un juego que había inventado él, que era una lucha, una naumaquia con naves en un lago, el lago Fucino, cerca de Roma, y ahí había puesto prisioneros para que le hicieran un espectáculo a él y a sus invitados. Y efectivamente, al comenzar, dijeron esta frase: ave caesar morituri te salutan, ave César, los que van a morir te saludan. Pero no eran gladiadores. Sí, y él mismo les contestó muy cachondo, ¿o no? Sí, exactamente. Y luego dijo, oh no, Claudio ya se sabe, tampoco hay que hacer mucho caso a Suetonio, sí, porque no era una fuente que era muy favorable a Claudio tampoco, pero bueno, es lo que tenemos. Sí, sí. Así que con ello nos quedamos. Otra de las cosas que la gente suele hacer también por las películas, por las pinturas históricas, son los signos, ¿no? El signo de ok o salvar o matar. Bien. Pues eso también es falso en el sentido de que no sabemos a ciencia cierta qué signo hacían, pero seguramente ese no, porque no está en ninguna de las relieves, en ninguna fuente se especifica ese signo. Entonces, a partir de ahí han salido varias teorías. A mí la que más me gusta es la de que si cogemos el dedo pulgar como si fuera una espada y la ponemos hacia el pecho y gritamos yúgula, eso sería la muerte. Mientras que si encerramos el dedo dentro del puño y gritamos mite, eso significaría vida. Mite significa perdón en latín. Perdónalo, perdónalo. Y de hecho eso lo tienes en iconografía en el Museo Romano de Nimes. Ese gesto. Sí, efectivamente. Están los gestos en iconografía. También hay otro que era así, no sé si se ve bien ahora, así, uno que había así, ¿vale? Pero sí, que no estamos seguros. Sí, exactamente, sí. Lo vemos mejor ahí. Pero tampoco sabemos si significaba eso exactamente. Repito que es una teoría porque los relieves los tenemos, pero no tenemos exactamente el contexto qué interpretaban ellos por ese relieve. De todas maneras, para recrear, pues con estos últimos que hemos dicho, que son casi los más aceptados, pues yo creo que está muy bien porque el público se implica y es muy interesante. Es una manera de hacer los partícipes. Sí, el tercer tópico es que, por ejemplo, en la serie Roma salen los legionarios y se cargan unos gladiadores cortándoles brazos y piernas, o en la serie Espartaco, Sangre y Arena, pues cortan cabezas, brazos, se abren el pecho. Bueno, sí, eso muy no lo visceral harían todo. Jamás los gladiadores, jamás harían eso, porque
Primero, que los combates no eran todos a muerte, y después que el público no quería ver carnicería, lo que quería era ver un buen espectáculo, que los gladiadores se siguieran unas normas, unas técnicas. Como hoy uno que va a ver un combate de boxeo, no le gusta que le salga la muela al boxeador, sino le gusta cuál es la técnica que está empleando. Le está utilizando bien su armatura, que era el tipo de gladiadores, es decir, que el público era entendido en lo que hacían. También sabía si le estaban engañando o no, y de hecho podían protestar si los gladiadores eran malos. Tenemos algún testimonio de ello. Pero en fin, los gladiadores, lo importante era que se iban hiriendo progresivamente, pero no se mataban, porque el que tenía la potestad de dar la muerte o la vida era el público y, en último término, el que organizaba los juegos. Una cosa que sabe poca gente, desde luego los que asisten a vuestras divulgaciones y en las que hay por ahí que son de calidad. Había unos árbitros, muchas gracias, cosa que no sale en ninguna película. Los árbitros suelen salir entrenadores en algunas escenas de ludus, de películas, pero árbitros yo creo que no he visto ninguno. Todavía no, yo a día de hoy no. Árbitro en el cine, pero están documentadísimos, tenemos hasta los nombres, incluso podemos tener algunas frases que decían. Es decir, que había unos árbitros que velaban porque el combate tuviera sus reglas y fuera un buen espectáculo, y que el público decidiera, porque a lo que le gustaba al público era decidir sobre la vida o muerte del gladiador vencido. Si tenías una gran troupe si tenías muchos fans y tenías muchas victorias acumuladas, era muy probable que te dejaran vivir. Ahí estaba la clave, en ganarte el favor del público. Vale, mira, bueno, tenía pensado hacerte 3 preguntas, pero vamos un poco justos de tiempo, entonces me voy a comer una y voy a dejar si eso que los que nos están viendo hagan una pregunta cortita después al final. Entonces, aprovechando que eres profesor, y yo sé que haces muchas actividades con tus niños y que haces material didáctico, ¿no?, dedicado a Roma, quería preguntarte, ¿por qué crees que este tipo de divulgación es importante y cómo tú la llevas a cabo? ¿Cómo transmites a los niños eso? Bueno, yo tengo la teoría de que estos chavales que tenemos ahora en clase, que viven la mayor parte de su mundo de forma virtual, lo que más le llama la atención es lo que pueden tocar. Entonces yo tengo la divisa, digamos, de mis clases, que es tocar la antigüedad. Doy clase de latín y griego, pero incorporo arqueología, epigrafía. Entonces, en el caso de los gladiadores, por ejemplo, hacemos un taller de gladiadores. En lugar de ver cómo combaten otros, pues son ellos mismos los que van a ser los gladiadores, con escudos de madera, espadas, bueno, una simulación muy Sí, un ambiente seguro. Pero ellos se prueban el casco, ven lo que pesa, ven qué mal se ve por las rejillas, en fin, luego cogen las armas, ven cómo se utilizarían, hacemos algunas parejas, al final al que ganan le damos la palma de la victoria, es decir, toda una reconstrucción lo más históricamente posible a su nivel. Y después tenemos otro apartado que es sobre la popularidad de los gladiadores. Y entonces ahí lo que hacemos es, con barro, hacemos epitafios de gladiadores. De manera lucernas que, también os he visto, ¿verdad? Hacemos placas de gladiadores, lucernas de gladiadores también hacemos, y eso les sirve para comentar cómo veían los romanos eso tan popular como lo tenían en su casa, la lucerna de gladiadores o los tintinábula de gladiadores que había también. Tintinábulas son como sonajeros con forma de gladiador, en el Museo de Cádiz tenemos uno muy importante, o las pequeñas figuritas. Tengo algunos alumnos y alumnas que son verdaderamente artistas y me han hecho joyas que tengo puestas en Twitter y en Instagram, que merece la pena verlas porque la verdad es que son muy interesantes. He visto también... es tocar la antigüedad. He visto también que trabajas latín y griego, al final hay algún momento en el que toca escribir. Y he visto que trabajabas también la publicidad de los espectáculos gladiatorios. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo hiciste? Efectivamente, pues en nuestro instituto, que ya aprovecho para decir que es el IES Santomé de Freixeiro de Vigo, es un nombre particular, IES Santomé de Freixeiro de Vigo, tenemos una de las pocas paredes con pintadas de Pompeya de España. Entonces, una de las pintadas que tienen los chavales con pintura roja, como si fuera en una pared de Pompeya, era un cartel de anuncio de combate de gladiadores, que dice más tus alumnos contentísimos. Una cacería y 20 gladiadores de Marco Tulio lucharán en Pompeya tal día, y entonces era la publicidad que se ponía en las paredes. Lo hemos hecho lo más
posible y lo más cercano al original para que vieran esto. También quería decir solamente una cosita más. Sí, lo que quieras. Se dice que también había programas de mano para que la gente supiera qué gladiador luchaba contra cuál era el palmarés de cada uno y así poder orientarse y hacer mejor las apuestas. No hemos conservado ninguno de esos, porque eso sería en un material fungible, un papiro más difícil de conservar. Pero hemos conservado un grafito de Pompeya que los especialistas dicen que se parece, y entonces tenemos varias parejas de gladiadores emparejadas con sus orígenes, sus nombres, el número de luchas, y al final otro, o el mismo, el que había hecho el grafito, escribió una V, si es venció, Vikit, una M, sí, si es Missus, o una P, o la terra, Perit, murió, pereció, y sacó el resultado. Es lo más cerca que podemos estar de un programa de mano de un espectáculo del anfiteatro de gladiadores. Me imagino que el día que les dijiste vamos a salir a pintar las paredes del colegio, la clase de latín ese día fue un éxito, ¿no? Bueno, estuvieron muy contentos. También lo hacemos cuando no hay tanta infraestructura, pues cogemos un papel largo, blanco y llenamos toda la pared de la clase. Pero bueno, en este caso era la pared del patio y todos los chavales pueden pasar por allí a ver las pintadas de Pompeya. Bueno, Fernando, pues primero de nada agradecerte mucho la colaboración. Yo personalmente la he disfrutado mucho y por lo que veo en comentarios también les ha gustado a los demás. El tema de acercar la divulgación al instituto, a los niños, ¿no? Porque al final la manera de generar interés y generar personas que valoren su propia historia es eso, enseñándoselo desde pequeñito. Y nada, comentar que lo podéis seguir en redes, en Instagram en @FernandoLilloRedonet y en Twitter en LilloRedonet. Exactamente, que ahí además yo sé que te sigo por ahí, que subes mucho material del que vas haciendo, que puede servir igual para otros profesores que nos puedan estar viendo, gente que pueda acercar la divulgación a otro público, ¿no? Pues para sacar ideas. Es un mundo fascinante el de los gladiadores y merece la pena divulgarlo, sobre todo siempre con calidad, basándonos en una biografía buena. Luego siempre hay que suplir los huecos que no tenemos, pero siempre basados en documentos, arqueología, epigrafía. Exactamente, opiniones fundamentadas. Efectivamente. Pues muchas gracias por participar y ofrecerte a colaborar, Fernando. Un saludo. Bien, gracias a ti, aquí me tienes las veces que quieras. Perfecto, pues seguramente llamaremos más, porque a mí hoy se me está haciendo corto y algunos comentarios veo que también, pero tampoco da mucho tiempo a preguntas. De acuerdo. Venga, chao Fernando, muchas gracias. Bueno, pues nada, uno de los pilares que os decía pues del proyecto, ¿no? Es apoyar, colaborar, participar en diferentes maneras de divulgación más allá de leerse un libro, ¿no? Que al final hoy en día con los recursos que tenemos, pues como muy bien hace Fernando y su instituto, tenemos otras maneras de acercar la divulgación y la historia para ponerla en valor. En función a esto, claro, hay un punto importante y aquí viene nuestro siguiente colaborador, ¿no? Que es la novela histórica, ¿sí? A través del audiovisual entra mucho. De hecho, Gladiator, como ha dicho Fernando y como opina mucha gente, es un peliculón que, aunque históricamente es una birria, es una pifia enorme, sí que ha hecho mucho por el mundo de la gladiatura, lo ha puesto en palestra. Otro que ha puesto en palestra ha sido Posteguillo con sus libros, ¿no? No igual el mundo de los gladiadores, pero sí el mundo romano. Y este colaborador que os digo yo trabaja ni más ni menos que con la misma editorial, el mismo sello editorial que Posteguillo, y está a punto de salir su primer libro del horno, que ahora se retrasó pues, con el tema del COVID, y es parte de una trilogía que habla específicamente de gladiadores. Así que nada, lo voy a ir presentando mientras lo voy a invitar, que él es Juan Tranche Menor, colaborador del proyecto, escritor de novela histórica, apasionado de la gladiatura, que ya veréis cómo os la transmite a vosotros. Y pues nada, vamos a hablar un poquito con él. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? Pues nada, por aquí andamos. Bueno, después de Fernando, no sé qué pretendes que diga yo. Bueno, a ti tengo que enfocar... Quiero aprovechar, si me permites, para mandarle un saludo, porque él sabe que hemos hablado por redes, que tengo muchísimas ganas de conocerle y de que me firme los dos libros que has mencionado. Sí, yo también estoy en esas. Aquí tenemos el de los gladiadores, así que deseando conocerle. Sí, es cierto, que eso fue es un detalle feo por mi parte que que apenas los mencioné. Creo que los mencioné un poquito al principio, pero bueno, eso. Lo hago yo por ti. Exactamente, para eso estamos. Pues nada, mira, Juan, cuando se mete al horno una novela histórica, claro, tienes que basarla en hechos que realmente acontecieron, pero también hay una parte que obviamente tienes que meter ahí tu imaginación, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de
detrás de narrar una historia y ser riguroso con los hechos? Bueno, quizás es la parte más difícil, porque yo sí que una de las cosas que tenía claro cuando me enfranqué en esta historia de voy a escribir una novela, era importantísimo para mí lo que tú me bien has dicho, el rigor, ¿no? Y de hecho, he apuntado 2 cosas que ha dicho Fernando que me parecían muy importantes. Una de ellas al final ha dicho lo del tema de la calidad y el rigor, y la otra lo de suplir esas partes que no tenemos. Entonces, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Con el tema de cuando se entrega la Rudis, no Sí. hay absolutamente nada, no Nada. tenemos ninguna fuente que nos diga cómo era el acto de entregar la Rudis, algo que es maravilloso, ¿no? Sí, Entonces, claro, ahí pues te tienes que permitir la licencia de improvisar, de crear, de inventar, pero siempre de una manera, lógicamente, fidedigna, que sea creíble, ¿no? Sí, complicado juntar Es todo bastante ahí. complicado, ¿no? Porque además es un ejemplo que te voy a poner y me vas a entender. Recuerdo una vez una novela que cogí, no voy a decir el nombre, porque la cogí en el primer capítulo, acaba diciendo, bueno, quería hacer un cliffhanger de la leche diciendo, y el gladiador le arrancó la cabeza al otro gladiador. Sí. Pero yo me quedé espantado porque dije, es que eso nunca sucedió. Entonces, ahí es a lo que yo me refería con el tema del rigor. Yo tenía claro que eso en la mía no quería que pasara. No iba a pasar. No iba a pasar. Y sobre todo, parecía que al principio era solamente el rigor en cuanto a gladiatura, pero también hay otras muchas partes de la novela en las que tienes que tener ese rigor. Por ejemplo, imagínate cuando se da una cena. Pues hay que leerse, a lo mejor para escribir un parrafito así, hay que leerse 2 o 3 libros de cómo podía ser una cena, cómo podía ser El mobiliario. cómo se ponía la vajilla antes para que los invitados cuando llegaran contemplaran, era un alarde de demostrar lo que tenías. Mira, perdona que te interrumpa, Juan, porque está comentando ahora mismo Tiresius, que es gran amigo mío también, que dice, creo que ahí la recreación histórica y la interpretación de las fuentes pueden rellenar una novela esos huecos. Y de hecho yo sé que tú has aprovechado eso precisamente. Eso iba, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, fue un antes y un después, y tú lo sabes porque hablamos, aunque la gente no se lo crea, hablamos todos los días prácticamente de gladiatura, ¿verdad? Sí. Es algo que parece increíble, pero es así. Y para mí fue un antes y un después cuando fui al Entrenamiento Nacional de Gladiadores el año pasado en Lugo, donde además pues te conocí a ti, conocí a muchísima gente del mundo, que es un mundo apasionante, todos los gladiadores, y ahí rehice todos los combates cuando vi y cuando os escuché cómo combatíais. Ahí es la clave. Ya sabes que soy un poco cobarde y todavía no me he atrevido a ponerme el casco y ponerme a luchar. No te preocupes. Eso cuando menos te lo esperes, así a traición, sí, te metemos un casco y ya está. Ya sabes que tengo mi bautizo de... Con Abel. Con Abel. Bueno, pues a lo que te iba, y para mí fue un antes y un después, porque el escucharos, el ver los golpes y el ver los movimientos, creo que eso, permíteme que lo diga así a lo mejor con un poquito de falta de humildad, pero no creo que nadie lo hubiese hecho, hablar en una novela de la gladiatura desde un punto de vista además experimental. Y creo que es la clave para que cuando tú estés leyendo el combate te resulte creíble. Sí, totalmente. Tenía 3 preguntas planteadas, una ahora con un poco de menos chicha y otra con más chicha. Voy a ir por la última para que nos dé tiempo a cubrir esa y luego si ya vemos que hay tiempo. Entonces sería, hay gente que opina que la novela histórica perjudica la divulgación y tenemos el bando contrario que dices que es un excelente medio de divulgación, ¿no? Yo creo que me imagino por dónde está tu bando, igual me sorprendes, pero cuéntanos cuál es tu bando y por qué. O sea, ¿qué opinas tú respecto a esta dicotomía? Bueno, yo creo que esto es un debate, en mi opinión, y permíteme que lo diga así, un debate absurdo. Es decir, yo creo que eso no tiene por qué estar enfrentado una cosa con la otra. Yo creo que hay novelas muy buenas que sirven para entretener y hay libros de ensayo que son una maravilla también para entretener. Es decir, lo que no entiendo es por qué debe de haber un debate y por qué yo, por ejemplo, no tengo la carrera de historia y no por eso... Yo tampoco. Y no por eso creo que no esté capacitado para poder escribir una novela histórica, ¿no? Por lo tanto, sí que me aventuré investigando mucho y sobre todo siempre a lo que ha dicho antes Fernando, ¿no? Con rigor, intentando que todos los datos que pongas intenten ser lo más fidedignos posible. No entiendo dónde está el debate. Entonces, para mí creo que son 2 cosas completamente compatibles y creo que una cosa no sustituye ni mucho menos a la otra. Sí. Creo que es un debate que no lleva a ninguna parte. Claro, yo No, termino, perdona.
Nada, que decía que las opiniones que yo he encontrado normalmente, por irme a los extremos de lo que he escuchado, que la novela histórica era un excelente vehículo de divulgación porque generaba interés en una época en concreta y te daba pinceladas de datos históricos que si tú luego querías saber más, pues investigabas. Esa es la parte que la considera buena para la divulgación, ¿no? Y luego hay gente pues que considera que le hace bastante daño la novela histórica a lo que es la divulgación en sí, porque dice que, claro, que las partes imaginadas, por decirlo así, mucha gente se la toma por verídica y que luego se atreve a divulgar o se mete a divulgar dando por cierto todo lo que aparece en la novela, incluso lo imaginado, que puede o no. Esas son las dos posturas que yo he oído. Sí. ¿No? Yo son también las que he escuchado, ¿no? Pero además lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, ¿no? Te pongo un ejemplo de un ensayo que leí hace tiempo en el que decía que todos los gladiadores eran libres. Y es un catedrático de una universidad. Entonces, no lo creemos. Y, por ejemplo, como te decía, también está que te pique la curiosidad de querer saber más. Por ejemplo, habéis mencionado, Fernando ha mencionado antes la película de Gladiator. ¿Gladiator es rigurosa en cuanto a todo lo que nos está contando? Obviamente no. Como película es un peliculón. Y eso hace, además, que crea afición. Es decir, que haya gente que se apasione y empiece a investigar un poco sobre este tipo de... sobre este mundo, ¿no? Como, por ejemplo, me puso a pasar a mí, ¿no? En cualquier yo de caso, hecho entré en la recreación por una novela histórica, por la de Belisario de Robert Grace en concreto. Ah, claro, sí, el Conde Belisario. Y además lo que te digo, yo creo que son unas cosas que no tienen por qué estar reñidas. Creo que hay novelas históricas fantásticas y maravillosas y hay libros de divulgación fantásticos y maravillosos, y yo creo que las dos cosas se pueden unir. Y si alguien lee una novela y eso le invita y hace que siga intentando saber más a través de libros de ensayo y a través de estudios, pues es que realmente creo que ha conseguido, creo que es un éxito de ese novelista, porque ha conseguido contar una historia en la cual ha creado pues, un interés sobre eso. Perfecto, Juan, nos quedan 4 minutos, entonces creo que vamos bastante bien en tiempo. Entonces, nada, poner en una balanza, ¿qué cosas buscas en una novela como lector y cuáles has buscado como escritor? Bueno, como tengo 4 minutos, yo como siempre todos, yo creo que últimamente estamos, te lo decía hace tiempo, ¿no? Creo que se está cometiendo ahora mismo, estamos en un momento peligroso en cuanto a la novela porque estamos expuestos a muchísimas redes sociales, a muchísimas sobreexpuestos a demasiada información y últimamente es verdad que todo el mundo en general leemos la novela histórica buscando el fallo, buscando el error, buscando a ver si este arma que me están contando es verdad que apareció aquí y eso a veces, desgraciadamente, puede hacer que nos perdamos una historia fantástica y maravillosa. Te voy a poner un ejemplo y me vas a entender fácilmente. Mi libro favorito, Gladiadores, de Roger Mouse, en el que no se habla de gladiadores, porque lo que sale es una serie diaria. Pero bueno, a lo que voy. Estamos hablando de la época de Tito, año 80, cuando se inaugura el Coliseo. Sí. Y menciona que va a las termas de Caracalla. ¿Cuánto puede ser, Javi? ¿200 años después? Sí, un par de siglos. Sí. Un par de siglos. Por ahí andará. Es un error histórico tremendo, pero para mí es mi novela favorita, porque el resto me parece que la historia, y me parece que la historia me refiero a lo que es la historia de los personajes y demás, me pareció brutal, ¿vale? Entonces, por eso te digo que hay que tener cuidado y no creo que no debemos de ser tan sumamente jueces o hacerse tan sumamente, por eso echar por tierra muchísimas novelas porque vemos, ya te digo, que estamos en un momento muy peligroso de la novela histórica por esto que te digo, ¿no? Porque vemos con ojos muy críticos todo lo que es la parte histórica. Genial. Bueno, pues mira, en tiempo, increíble. Me parece increíble que hayamos terminado en tiempo, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos, aprovechando para despedir un poquito a Juan, os recomiendo la novela porque, o sea, yo que le he tenido la suerte ya de leerla, que ya ha terminado y que va a salir ahora lo que queda de año, me imagino, o principios de que viene, dependiendo. Entiendo que sí. Y estoy leyendo la segunda novela que aún está ahí a medio hacer. Os lo puedo comparar con Posteguillo muy fácilmente, o sea que va a ser un hombre que suena ahí. Tú porque eres un humilde, muy humilde, demasiado humilde. Son palabras mayores. Pero, el trabajo de investigación que hizo detrás, hombre, no es el que hizo Posteguillo, pero este hombre es colosal. Así que estaros pendientes septiembre, octubre, noviembre, que por ahí saldrá y ya le pedís. En redes es @JuanTranche, por ahí le podéis preguntar, consultar y demás. Y nada, pues muchas seguimos gracias, informando. Javi, por contar conmigo. Un beso y un abrazo a todos. A ti por colaborar. Y hasta la próxima, hasta cuando tú quieras. Vale, perfecto, pues seguiremos hablando. Chao, Javi. Chao, Juan.
Bueno, pues nada, y ahora en el minuto escaso que queda antes de que se cierre, pues me despido yo. La idea de hoy pues era eso, un poquito presentar la filosofía del proyecto que he iniciado este año, presentaros un poquito a los colaboradores y sus rangos o su campo de conocimiento, y la gladiatura desde un punto de vista un poquito distinto, ¿no? A nivel histórico, que no se piensa tanto en la espiritualidad o en la preparación que había detrás, se piensa más en el morbo del día del espectáculo, y lo que es la divulgación hoy en día, ¿no? Que no se limita solo a libros de ensayo o a artículos científicos, sino que tenemos otros muchos medios por los cuales hacer que la gente se apasione con la historia y valore su pasado. La idea era, después de cada uno de los colaboradores, poner un tiempo para poder hacer preguntas, pero bueno, me ha podido la novatada, ¿no? de ser el primer directo que hago y no apenas hubo tiempo para hacer preguntas. Lo que voy a hacer es dejar en stories sugerencias y tal para que vosotros me digáis si seguir haciendo algún directo de estos, pero igual con 2 colaboradores o 1 por stories y daros la opción de hacer más preguntas o incluso de tenerlas preparadas de antes. A todos los que habéis participado, pues muchas gracias por escuchar. Hago publicidad ahora, www.lucios-speculos.com. Ahí podéis ver pequeños artículos, tanto míos como de colaboradores, entrevistas y demás. Y esperando que haya gustado, pues me despido. Chao, un placer y muchas gracias.